suscrito a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La mañana en que Benjamín cumplió 9 años, Gerardo Reyes notó que su hijo había dejado de pedir waffles. Era un detalle pequeño, el tipo de cosa que a la mayoría de los padres se les pasaría por alto mientras se apresuran en su rutina antes de ir al trabajo. Pero Gerardo se ganaba la vida leyendo los espacios entre las palabras, las vacilaciones antes de las respuestas, las microexpresiones que delataban verdades más profundas. Como psicólogo forense que trabajaba de consultor para la fiscalía, había entrevistado a suficientes víctimas como para saber que el silencio, a menudo, gritaba más fuerte que cualquier confesión. Benjamín estaba sentado a la mesa de la cocina, moviendo el cereal en su tazón con la cuchara. El niño que solía narrar todos sus sueños durante el desayuno ahora apenas podía articular 3 palabras. Gerardo observó cómo los hombros de su hijo se encorvaban hacia adentro, una postura de retraimiento que había visto en niños que habían aprendido que el mundo no era seguro. ¿Estás bien, campeón?, preguntó Gerardo, manteniendo un tono casual. Bien. Benjamín no levantó la vista. La esposa de Gerardo, Jimena, pasó a toda prisa por la cocina, ya hablando por celular. Últimamente había estado muy distante, inmersa en su nuevo puesto en la agencia de marketing. Su matrimonio se había asentado en esa cómoda compañía que significaba o bien que habían encontrado su ritmo, o que habían dejado de intentarlo. Gerardo sospechaba lo segundo, aunque ninguno de los dos quería decirlo en voz alta. «Mi mamá va a venir esta tarde», anunció Jimena, agarrando sus llaves. «Ella recogerá a Benjamín de la escuela». ¿Qué tal esa cena con el cliente? Gerardo sintió que se le tensaba la mandíbula. Mariana Montes, su suegra, se había mudado a la ciudad hacía 6 meses después de la muerte de su segundo marido. Y desde entonces, se había metido en sus vidas como una astilla clavándose cada vez más profundo. Era una mujer atractiva de poco más de 60 años, de las que mantenían su figura y sus luces en el cabello con devoción religiosa. Pero había algo raro en sus ojos, algo que Gerardo había notado la primera vez que se conocieron hacía 12 años. Una frialdad que aparecía cuando creía que nadie la estaba mirando. «Yo puedo recogerlo», ofreció Gerardo. «Puedo mover algunas citas». «No seas ridículo. A mi mamá le encanta pasar tiempo con Benjamín». Jimena le dio un beso en la coronilla a su hijo sin darse cuenta de cómo él se encogió. «Además, has estado trabajando hasta tarde toda la semana. Deja que alguien más ayude por una vez». Se fue antes de que Gerardo pudiera discutir. Benjamín por fin levantó la vista y Gerardo vio algo parpadear en el rostro de su hijo. ¿Miedo? No, resignación. La expresión de alguien que ya había perdido una pelea de la que no podía hablar. «Ya me voy o perderé el camión». Benjamín agarró su mochila y huyó. Gerardo se quedó solo en la cocina. Ese instinto que había perfeccionado durante 15 años de analizar mentes criminales ahora estaba disparando señales de alerta. Sacó su celular y revisó su calendario. Había estado trabajando hasta tarde, sí, pero no por elección. Su caso actual involucraba a una mujer que había torturado sistemáticamente a sus hijastros durante años mientras mantenía una fachada perfecta, el tipo de caso que le daba ganas de bañarse con cloro al final de cada día. Su celular vibró. Beto Padrón, su compañero del gimnasio y uno de los pocos amigos genuinos que Gerardo había hecho desde que se mudó a esa colonia. «Güey, tienes que ver esto. Revisa Facebook». Le siguió un enlace. Gerardo le dio clic y su mundo entero se fracturó. La calidad del vídeo era nítida. Grabado con un teléfono nuevo y con buena luz. Era la entrada de su casa, la sección de grava cerca de la cochera donde estacionaban el segundo carro de Jimena. Y Benjamín, su hijo, estaba arrodillado sobre esas piedras afiladas, sosteniendo con ambas manos un pedazo de cartón. La letra del cartel era temblorosa, infantil pero firme. El rostro de Benjamín estaba rojo y las lágrimas surcaban el polvo de sus mejillas. Llevaba las piernas descubiertas debajo de los shorts y Gerardo podía ver la sangre brotando de donde la grava se le clavaba en la piel. El indicador de temperatura en la marca de tiempo del vídeo marcaba 36 grados, el sol caía a plomo y sin piedad. Detrás de la cámara, se escuchaba la voz de Mariana. «Mantén ese letrero arriba, jovencito. Los ladrones tienen que aprender las consecuencias».
La mano de Gerardo temblaba tanto que casi se le cae el celular. Se estaba moviendo incluso antes de que el pensamiento consciente alcanzara al instinto. Agarró sus llaves, su placa, su teléfono. El trayecto desde el centro hasta su colonia residencial normalmente le tomaba 40 minutos con tráfico. Lo hizo en 35, pasándose 2 semáforos en rojo y forzando su cambio como si estuviera hecho para una persecución. El vídeo seguía reproduciéndose en su mente. Las rodillas de Benjamín. La sangre. El maldito letrero. Llamó a Jimena. Buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Le envió un mensaje de texto que solo decía, emergencia, ven a la casa ya. Sus llantas rechinaron al dar vuelta en su calle. La entrada parecía vacía al principio, y por un momento desesperado, Gerardo tuvo la esperanza de haber sido lo suficientemente rápido como para evitarlo. Entonces vio a Benjamín saliendo a tropezones por el costado de la casa. Mariana lo seguía con el teléfono aún en la mano. Gerardo salió del carro antes de que se detuviera por completo. Benjamín lo vio y algo se rompió en el rostro del niño. El alivio y el terror se mezclaron en una expresión que ningún niño de 9 años debería mostrar. Sus piernas le fallaron. Simplemente se desplomó en la entrada de la cochera. Gerardo lo atrapó antes de que tocara el suelo. La piel de Benjamín estaba ardiendo como un horno. Sus labios estaban agrietados. Deshidratación. Golpe de calor. Las rodillas del niño estaban destrozadas, con la grava incrustada en las heridas. Papá, susurró Benjamín. Papá, perdón. ¿Perdón? ¿Perdón? No tienes de qué pedir perdón. La voz de Gerardo salió firme a pesar de la rabia que amenazaba con destrozarlo por dentro. Levantó la vista hacia Mariana, que estaba ahí de pie con los brazos cruzados, el rostro con una expresión de satisfacción justiciera. Ha estado robando dinero de mi bolsa, dijo Mariana. Alguien tiene que enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Jimena y tú son demasiado blandos con él. Gerardo se puso de pie con mucho cuidado, acunando a Benjamín contra su pecho. Su hijo no pesaba nada. ¿Cuándo se había puesto tan delgado? Súbete a tu carro, dijo Gerardo, y su voz bajó al tono que usaba cuando entrevistaba a psicópatas. Plano, vacío, sin dar lugar a discusiones. Ver. No regreses a esta casa. Si te vuelvo a ver cerca de mi hijo, te voy a destruir. Mariana se rió. Realmente se rió. ¿Me vas a destruir? Gerardo, soy su familia. Solo estaba disciplinando a un niño que... Ese vídeo ya es evidencia. Te grabaste a ti misma cometiendo abuso infantil y lo publicaste abiertamente. La fiscalía lo tendrá en menos de 1 hora. Vete ahora o llamo a la policía y dejo que te arresten frente a todos estos vecinos que veo asomándose por sus ventanas. Algo cambió en el rostro de Mariana. La máscara de abuela preocupada se resquebrajó. Y lo que había debajo hizo que a Gerardo se le helara la sangre. Pura malicia. La habían atrapado y lo sabía. Pero el odio en sus ojos prometía que esto no había terminado. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo en voz baja. Jimena me elegirá a mí. Siempre lo hace. Subió a su carro y se alejó lentamente, a propósito, como si estuviera dejando claro quién tenía realmente el poder ahí. Gerardo no se quedó viéndola irse. Ya estaba llevando a Benjamín a su auto, ya estaba llamando al 911, ya estaba priorizando el hospital, revisarlo, documentar todo y luego lidiar con el arresto. En urgencias del Hospital General La Piedad, el personal echó un vistazo a las rodillas de Benjamín y a sus signos vitales, y actuaron rápido. Gerardo se quedó en la sala de auscultación mientras limpiaban las heridas, extraían la grava y le ponían suero intravenoso para hidratarlo. Benjamín se aferró a su mano todo el tiempo y Gerardo mantuvo un flujo constante de palabras tranquilizadoras asegurándole que todo estaba bien. Ya estaba a salvo. Papá estaba ahí. Una enfermera llevó a Gerardo a un lado mientras el doctor terminaba de vendar las piernas de Benjamín. Señor Reyes, necesito preguntarle, ¿cómo pasó esto? Gerardo le mostró el vídeo. Vio cómo su rostro pasaba de la preocupación profesional a una ira apenas contenida. Voy a llamar al DIF, dijo ella.
Este es un caso de denuncia obligatoria. Lo sé. Les daré la declaración completa. Gerardo volvió a mirar a Benjamín, que tenía la vista clavada en el techo con ojos vacíos. Necesito saber cuánto tiempo lleva pasando esto. La expresión de la enfermera se suavizó. Háblele con cuidado. Está traumatizado. Cuando finalmente se quedaron solos, Benjamín se hizo bolita de lado en la cama del hospital, pequeño y roto. Gerardo se sentó a su lado y esperó. Era una cosa que había aprendido de entrevistar a víctimas de trauma, no se podía forzar la historia. Tenía que salir a su debido tiempo. Dijo que si te decía, susurró Benjamín, ella también te haría daño. Dijo que haría que pareciera un accidente. Dijo que de todos modos nadie me creería porque las abuelas no lastiman a los niños. Gerardo sintió que algo oscuro y primitivo se desataba en su pecho. No era enojo. El enojo era demasiado simple, demasiado limpio. Esto era más frío, metódico. La misma sensación que tenía cuando entrevistaba a monstruos con rostros humanos. ¿Desde cuándo, Benjamín? Desde que se mudó aquí. ¿Ella? Ella empezó con cosas pequeñas, pellizcos, jalones de oreja. Decía que yo era muy ruidoso, muy desordenado, demasiado. La voz de Benjamín se quebró. Fueron empeorando. El mes pasado, me encerró en su sótano por 4 horas porque tiré jugo. Dijo que si se lo decía a alguien, ella diría que yo estaba mintiendo para llamar la atención. La mano de Gerardo apretó el barandal de la cama, pero mantuvo su voz suave. Lo sabía mamá. El silencio de Benjamín fue respuesta suficiente. Jimena llegó al hospital 1 hora después, con su madre justo detrás de ella. Gerardo las interceptó en el pasillo antes de que pudieran llegar a la habitación de Benjamín. Ella no va a entrar ahí, dijo Gerardo. Gerardo, deja de ser dramático. Jimena intentó pasar empujándolo. Mi mamá ya me explicó todo. Benjamín le robó 800 pesos uno de la bolsa. Ella solo le estaba dando una lección. Torturó a nuestro hijo en cámara y lo publicó en Facebook para que todo el mundo lo viera. No fue tortura. ¿Fue? Sus rodillas están vendadas porque lo hizo arrodillarse sobre grava a 36 grados hasta que sangró. Eso es tortura. Eso es abuso infantil criminal. Y tú la estás defendiendo. El rostro de Jimena palideció, pero Mariana dio un paso al frente. Su expresión era una máscara perfecta de dignidad herida. Gerardo, entiendo que estés molesto, pero esto es un asunto de familia. No hay necesidad de involucrar a las autoridades o convertir esto en algo que no es. Gerardo miró a su suegra, realmente la miró, y vio lo que Benjamín debió haber visto durante meses. Una depredadora, alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo disfrutaba. Ya está denunciado, dijo él. El DIF estará aquí en menos de 1 hora. La policía querrá tomar declaraciones. Ese vídeo ha sido enviado a todas las autoridades correspondientes. Se volvió hacia Jimena. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Tu hijo o tu madre? Elige con cuidado. Jimena los miró a ambos y Gerardo vio el momento en que tomó la decisión equivocada. Gerardo, estás exagerando. Es mi madre. Ella no lo haría. ¿Lo hizo? Benjamín me acaba de contar todo. Meses de abuso. Y o lo sabías y lo ignoraste, o estás tan desconectada de tu propia familia que pasaste por alto todas las señales. ¿Cómo te atreves? Tu hijo está allá adentro aterrorizado de que su propia madre no le crea. Demuéstrale que está equivocado. Jimena, o lárgate. El rostro de Jimena se endureció. No me vas a alejar de mi hijo. La estoy alejando a ella de él. ¿Quieres ver a Benjamín? Bien. Pero ella se va o esta misma noche solicito la custodia de emergencia y una orden de restricción. Tú eliges. Mariana tocó el brazo de Jimena. Mija, vámonos. Deja que se calme. Arreglaremos esto mañana cuando todos estemos pensando con claridad. Se fueron juntas y Gerardo se quedó en ese pasillo del hospital entendiendo que su matrimonio había terminado. Más importante aún, entendiendo que esto estaba lejos de terminar.
Mariana tenía la mirada de alguien que ya se había salido con la suya antes. Alguien que sabía cómo manipular el sistema. Pero Gerardo también sabía cómo usar el sistema. Y tenía ventajas que ella no esperaba. Sacó su celular e hizo una llamada. Detective Vargas, soy Gerardo Reyes de la Fiscalía. Necesito un favor y luego tengo que hablarle de un caso que creo que va a querer perseguir con mucha agresividad. A la mañana siguiente, Gerardo estaba sentado en su oficina en casa. Benjamín dormía arriba bajo la atenta mirada de la esposa de Beto Padrón, Catalina, una enfermera pediátrica que se había ofrecido de inmediato cuando Beto le explicó la situación. Gerardo apenas había pegado el ojo, había pasado la noche sumergiéndose en el historial de Mariana Montes. Lo que encontró le heló la sangre. El primer marido de Mariana, el padre de Jimena, había muerto cuando Jimena tenía 12 años, al caerse por las escaleras del sótano en lo que se dictaminó como un accidente. El segundo marido, muerto hace 6 meses. Infarto, dijeron, aunque Gerardo ahora notaba como Mariana lo había heredado todo, a pesar de que el hombre tenía hijos adultos de su primer matrimonio que habían impugnado el testamento. Antes de eso, Gerardo revisó registros de 3 estados diferentes. Mariana había trabajado como enfermera de cuidados privados para pacientes de la tercera edad. 4 de ellos habían muerto bajo su cuidado en un lapso de 10 años, y cada uno le había dejado regalos sustanciales en sus testamentos. Nunca se presentaron cargos, pero el patrón estaba ahí si sabías cómo buscar. Era una depredadora. Había estado cazando personas vulnerables toda su vida, y ahora su objetivo era su hijo. Gerardo abrió un nuevo documento en su computadora y empezó a escribir. No un expediente legal, no un informe policial, sino un plan. Había pasado 15 años estudiando la psicología de los criminales, entendiendo cómo pensaban, qué los motivaba y en dónde eran vulnerables. Mariana Montes estaba a punto de descubrir que había elegido a la familia equivocada para victimizar. Porque Gerardo Reyes no solo iba a proteger a su hijo y verla procesada. Iba a desmantelar toda su existencia, pieza por pieza, hasta que no quedara nada más que la verdad de lo que realmente era. Y se iba a encargar de que ella entendiera exactamente quién la había destruido y por qué. El investigador del DIF llegó a las 2 de esa tarde. Baldo Manrique, un hombre curtido de unos 50 años que había visto demasiado y creía en muy poco. Gerardo había trabajado con él antes en otros casos y sabía que era minucioso. Vi el vídeo, dijo Baldo, acomodándose en el sillón de la sala. Ya lo envié a la fiscalía, pero necesito entrevistar a su hijo, a usted y a su esposa. ¿Dónde está la señora Reyes? Con su madre. Supongo que poniéndose de acuerdo en su historia. La expresión de Baldo parpadeó con algo parecido al disgusto. Necesitaré hablar con Benjamín a solas. Entiendo el protocolo. Está arriba. Gerardo llevó a Baldo a la habitación de Benjamín, luego dio un paso atrás y dejó que el profesional hiciera su trabajo. 1 hora más tarde, Baldo salió con un semblante sombrío. Señor Reyes, voy a ser franco con usted. Este es uno de los peores casos de abuso físico y psicológico por parte de un familiar que he visto. Su hijo detalló meses de tortura progresiva, golpes con una cuchara de madera, encierros en espacios oscuros, privación de comida. Y todo esto estaba ocurriendo mientras su esposa estaba presente en la casa. Gerardo apretó las manos en forma de puños. Jimena lo sabía. Su hijo dice que ella entró y los vio durante los incidentes en múltiples ocasiones. Su madre le decía que estaban disciplinando a Benjamín por portarse mal y ella aceptaba esa explicación. Baldo hizo una pausa. Recomiendo la sustracción de emergencia de Benjamín de cualquier entorno donde Mariana Montes tenga acceso. Si su esposa continúa defendiendo a su madre o permitiendo el contacto, eso incluye su domicilio conyugal. Ya le dije a Jimena que Mariana no es bienvenida aquí. Ella decidió irse con ella. Entonces debe saber que Mariana presentó una denuncia esta mañana alegando que usted la agredió ayer. Dijo que usted la amenazó de muerte. Está jugando a hacerse la víctima. Tratando de darle la vuelta a todo este asunto. Gerardo sintió que una sonrisa fría le cruzaba el rostro. Por supuesto que sí. Clásico Darbo, negar, atacar, e invertir los roles de víctima y ofensor. Lo he visto 100 veces. Pero cometió un error. ¿Cuál?
Se grabó a sí misma cometiendo un delito y lo publicó en redes. Y soy un psicólogo forense que se especializa en exponer exactamente a este tipo de depredadores. Me acaba de entregar todo lo que necesito para destruirla. Baldo lo estudió por un largo momento. Señor Reyes, tengo que aconsejarle que trabaje dentro del sistema legal. No haga nada que pueda comprometer el caso. No voy a comprometer nada. La voz de Gerardo era tranquila y mesurada. Solo me voy a asegurar de que la justicia sea implacable. Después de que Baldo se fue, Gerardo regresó a su oficina y continuó su investigación. Encontró algo interesante en el certificado de defunción del segundo marido de Mariana. El médico tratante era Luis Guzmán, un doctor que había sido investigado 2 veces por muertes sospechosas de pacientes, pero al que nunca le habían levantado cargos. Gerardo buscó la información actual del doctor Guzmán y sonrió. Aún seguía ejerciendo, y Gerardo sabía exactamente cómo acercarse a él. Pero primero, había alguien más con quien necesitaba hablar. Entró a Facebook y encontró el perfil de Mariana, aún público a pesar de todo. Había borrado el vídeo de Benjamín, pero las capturas de pantalla vivirían para siempre. Gerardo revisó su lista de amigos hasta encontrar lo que buscaba. Karina Aguilar, la hermana de Mariana. A juzgar por las fotos y las publicaciones, habían estado distanciadas durante años, pero se habían reconectado recientemente. Gerardo le mandó un mensaje. Señora Aguilar, mi nombre es Gerardo Reyes. Estoy casado con su sobrina, Jimena. Necesito hablar con usted urgentemente sobre su hermana Mariana. Tiene que ver con la seguridad de mi hijo. Por favor, llámeme. Incluyó su número y esperó. 20 minutos después, su teléfono sonó. Señor Reyes. La voz de la mujer era dubitativa. Vi lo que Mariana le hizo a su niño. Vi las capturas de pantalla antes de que las borrara. Lo siento muchísimo. Señora Aguilar, necesito saber. ¿Su hermana ha hecho cosas como esta antes? Una larga pausa. Pues, cuando éramos niñas, Mariana torturaba animales. Nuestros padres lo ignoraban. Decían que solo era curiosa, pero yo sabía que no era así. Cuando tenía 16, mató a nuestro perro. Lo envenenó. Dijo que se había comido el veneno para ratas, pero yo la vi mezclarlo en su comida. Otra pausa. Le he tenido pavor toda mi vida. Señor Reyes, cuando me buscó para que nos volviéramos a ver hace 6 meses, pensé que tal vez había cambiado, pero la gente como Mariana no cambia. Necesito que me cuente todo, dijo Gerardo, sacando una libreta nueva. Cada incidente que recuerde, cada víctima, cada vez que lastimó a alguien y se salió con la suya. Si hago esto, vendrá tras de mí. Si hace esto, estará demasiado ocupada defendiéndose como para ir tras de nadie. Yo me voy a asegurar de eso. Karina Aguilar respiró hondo. Está bien. Está bien. Le contaré todo, pero señor Reyes, tenga cuidado. Mi hermana es. ¿Es lista? Siempre ha estado 3 pasos por delante. Se ha salido con la suya lastimando a la gente durante 40 años. Gerardo sonrió, y no fue una expresión amable. Señora Aguilar. He pasado mi carrera metiéndome en la mente de personas que se creen más listas que los demás. Su hermana acaba de cometer el error de ir tras la única persona en el mundo por la cual yo quemaría todo para protegerla. No está 3 pasos por delante. Está caminando directo hacia una trampa y ni siquiera lo sabe todavía. Esa noche, Gerardo se quedó en la puerta de la recámara de Benjamín, viendo dormir a su hijo. El niño por fin se había relajado. Las pesadillas se mantenían a raya por el cansancio y por la seguridad de saber que su padre le hacía guardia. Catalina Bravo se había quedado hasta la cena, y había traído a sus hijos para que Benjamín no se sintiera solo. El caos normal de la infancia que Benjamín había absorbido como si estuviera hambriento de él. El celular de Gerardo vibró. Era Jimena, tenemos que hablar. Él tecleó como respuesta, sí, tenemos. El abogado de mi mamá dice que la estás acosando. Dice que estás intentando poner a todos en su contra. Tu madre abusó de nuestro hijo durante meses. No la estoy acosando.
Estoy recolectando evidencia para su proceso penal. Gerardo, por favor. ¿Podemos simplemente hablar de esto como adultos? Como familia. Gerardo se quedó mirando ese mensaje durante un buen rato. Como familia. Como si todavía hubiera una familia. Como si Jimena no hubiera elegido a su madre abusadora por encima de su hijo traumatizado. Tú ya elegiste, Jimena. Puedes regresar a la casa cuando estés lista para darle prioridad a la seguridad de Benjamín sobre los sentimientos de tu madre. Hasta entonces, mi abogado se pondrá en contacto contigo sobre los arreglos de la custodia. Apagó el celular y regresó a su oficina. Había trabajo por hacer. Mariana Montes había pasado décadas perfeccionando sus habilidades como depredadora, aprendiendo a lastimar a la gente y escapar de las consecuencias. Pero nunca se había enfrentado a alguien que entendiera a los depredadores de pies a cabeza, alguien que conocía cada táctica, cada manipulación, cada ruta de escape. Gerardo abrió su laptop y empezó a redactar el primer movimiento de un juego muy largo. Para cuando terminara, Mariana no solo perdería su libertad. Lo perdería todo. Su reputación, su dinero, su poder, su cordura. Había amenazado a su hijo. Dijo que le haría daño a Benjamín, le haría daño a él, destruiría a su familia. Gerardo simplemente le iba a mostrar cómo se veía realmente la destrucción. 3 días después, Gerardo estaba sentado frente al doctor Luis Guzmán en el consultorio médico. Había conseguido la cita diciendo que necesitaba hablar de un asunto médico delicado con respecto a su difunto suegro. El médico ya estaba en sus 70s, retirado de la práctica activa, pero seguía dando consultas de vez en cuando. Señor Reyes, no estoy seguro de cómo puedo ayudarlo, dijo el doctor Guzmán, claramente incómodo. La muerte de su suegro fue años antes de que yo conociera a su suegra. No estoy aquí por el padre de mi esposa, dijo Gerardo con calma. Estoy aquí por Rolando Montes, el segundo marido de Mariana. Usted firmó su certificado de defunción. Infarto, dictaminó. Muy repentino. Muy conveniente para Mariana, quien lo heredó todo. El rostro del médico palideció. Esa es una acusación terrible. No lo estoy acusando de nada, doctor. Estoy sugiriendo que tal vez usted tenía dudas sobre la muerte de Rolando. Tal vez notó cosas que no cuadraban del todo, pero no pudo probar nada. Tal vez ha cargado con esa sospecha durante 6 meses. El doctor Guzmán se quedó en silencio por un largo momento. Entonces, ¿por qué está aquí, señor Reyes? Porque Mariana Montes torturó a mi hijo de 9 años. Y descubrí que se ha pasado la vida entera lastimando a la gente. 4 pacientes de la tercera edad muertos bajo su cuidado. 2 maridos muertos en circunstancias sospechosas. Un patrón de violencia y manipulación que la policía de alguna manera nunca ha logrado conectar. Gerardo se inclinó hacia adelante. Lo estoy conectando ahora mismo y necesito su ayuda. El cuerpo de Rolando fue cremado muy rápido después de su muerte. Pero usted le sacó sangre para unos análisis de rutina antes de que muriera. Análisis que nunca necesitó porque estaba muerto al día siguiente. Análisis que todavía estarían guardados en el hospital. Las manos del médico temblaron ligeramente. ¿Cómo supo de eso? Porque soy muy bueno encontrando patrones. Y creo que si analizamos esas muestras de sangre, encontraríamos algo interesante, algo que no debería estar ahí. Algo como intoxicación por digoxina simulando un infarto. El doctor Guzmán cerró los ojos. ¿Lo sospechaba? Que Dios me ayude. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Era la viuda en duelo. A todos les daba pena, y a mí ya me habían investigado 2 veces. Si hacía otra acusación sin pruebas, mi carrera habría terminado. No le pido que haga acusaciones. Le pido que me ayude a que esas muestras de sangre se analicen discretamente, adecuadamente, para que cuando la policía por fin atrape a Mariana, tengan todo lo que necesitan. Si ella se entera de que lo ayudé. No lo hará. No hasta que sea demasiado tarde. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, estará demasiado ocupada defendiéndose en múltiples frentes como para ir por alguien más. El doctor Guzmán se le quedó viendo un largo rato. No solo busca justicia, ¿verdad? Está orquestando su completa destrucción.
Busco justicia, corrigió Gerardo. Simplemente da la casualidad de que la justicia para alguien como Mariana Montes requiere su completa destrucción. Es una depredadora en serie. No se detendrá a menos que la detengan permanentemente. El médico asintió despacio. Lo ayudaré. Pero señor Reyes, tenga mucho cuidado. He visto de lo que es capaz esa mujer. ¿Ella? Ella no es normal. Hay algo que le falta. Algo que debería estar presente en los humanos, pero simplemente no está. Sé exactamente lo que es, doctor. He estudiado a gente como ella toda mi carrera. La diferencia es que ella está acostumbrada a ir tras los vulnerables, los ancianos, los jóvenes, la gente que no puede defenderse. Gerardo se puso de pie, extendiendo la mano. Ella nunca se ha enfrentado a alguien que conozca todos sus trucos y tenga los recursos para contrarrestar cada uno de ellos. Al salir del consultorio del doctor, Gerardo sintió que la primera pieza de su plan encajaba en su lugar. Mariana se había pasado la vida cazando. Ahora estaba a punto de descubrir lo que se sentía ser la presa. Su celular vibró. Karina Aguilar le había mandado una lista. Cada incidente que pudo recordar en los últimos 40 años. Cada víctima, cada muerte sospechosa, cada momento de crueldad. Gerardo se lo reenvió al detective Javier Vargas, el detective de homicidios con el que había trabajado en una docena de casos. Añadió un mensaje simple: el patrón es innegable. Esta mujer lleva décadas matando. Mi hijo casi se convierte en su última víctima. ¿Podemos hablar? Vargas llamó en cuestión de minutos. Gerardo, ¿qué chingados estoy viendo? Una asesina en serie que se ha estado escondiendo tras la máscara de una abuela respetable. Estoy armando el caso completo. Necesito que empieces a sacar expedientes, certificados de defunción, declaraciones de testigos, todo lo que viene en esa lista. Esto es. Cristo, Gerardo. Si aunque sea la mitad de esto es verdad. Es verdad. Todo. Ha estado protegida por las vulnerabilidades de sus víctimas y por prejuicios sistémicos que asumen que las mujeres, especialmente las abuelas, no son capaces de ejercer violencia sistemática. Pero ella lo es. Y ahora ha cometido el error de atacar a alguien que puede exponerla. Tu hijo, dijo Vargas en voz baja. Vi el vídeo. Tengo un hijo de esa edad. Trabajaré en este caso en mi tiempo libre si es necesario. No será necesario. La fiscalía ya está interesada. He estado armando el caso desde todos los ángulos. Psicológico, financiero, médico, criminal. Para cuando terminemos, no habrá un solo jurado en el mundo que no la condene. ¿Qué necesitas de mí? Empieza con su primer marido. El accidente en las escaleras del sótano. Consigue el expediente de la investigación original. Te apuesto dinero a que hubo inconsistencias que se pasaron por alto en él. Gerardo, esto es personal para ti. Eso es comprensible, pero no dejes que te vuelva imprudente. Gerardo pensó en el rostro de Benjamín, el terror y el alivio mezclándose cuando vio a su padre. Pensó en los meses de abuso que su hijo había soportado mientras Gerardo estaba demasiado ocupado con el trabajo como para notar las señales. No estoy siendo imprudente, dijo. Estoy siendo exhaustivo. Para el final de la semana, Gerardo había armado un equipo de trabajo sin siquiera llamarlo así. El detective Vargas estaba desenterrando casos antiguos. El doctor Guzmán había arreglado discretamente que se analizaran las muestras de sangre de Rolando Montes. Karina Aguilar estaba dando declaraciones formales sobre el historial de violencia de su hermana. Baldo Manrique del DIF había elevado el caso de Benjamín a estatus de investigación criminal. Y a Gerardo solo le faltaba colocar una pieza más en su lugar. Llamó al número que le había dado un colega que trabajaba en la Procuraduría General de la República. Federico Morales contestó al segundo tono. Habla Morales. Licenciado Morales, mi nombre es Gerardo Reyes. Soy un psicólogo forense que asesora a la Fiscalía del Estado. Tengo información sobre un caso de abuso a personas mayores en serie, explotación financiera y sospecha de homicidio que creo que cae bajo la jurisdicción de su dependencia. Lo escucho.
Una mujer llamada Mariana Montes ha pasado los últimos 40 años atacando sistemáticamente a personas vulnerables, pacientes de la tercera edad, familiares. Cualquiera a quien pudiera explotar. Es responsable de al menos 6 muertes y Dios sabe cuántos casos de abuso. Recientemente torturó a mi hijo de 9 años y publicó evidencia en vídeo de ello en Internet, y así fue como el patrón finalmente salió a la luz. 6 muertes. Eso es considerable. ¿Por qué no la habían atrapado antes? Porque es lista. Elige víctimas que están aisladas. Que son vulnerables y cuyas muertes podrían explicarse fácilmente como causas naturales o accidentes. Es enfermera de profesión. Sabe cómo hacerle daño a la gente sin dejar evidencia obvia. Pero se confió demasiado con mi hijo. Y ahora he atado todos los cabos. Morales guardó silencio por un momento. Señor Reyes, ¿qué propone exactamente? Propongo una investigación exhaustiva de toda la vida de Mariana Montes. Ya he hecho el trabajo preliminar, recopilé declaraciones de testigos, expedientes médicos, documentos financieros. Le estoy entregando un caso que está básicamente listo para ser judicializado. Todo lo que tiene que hacer es volverlo oficial. ¿Y qué gana usted con esto? Gano el saber que la mujer que torturó a mi hijo pasará el resto de su vida en la cárcel y que nunca más volverá a lastimar a nadie. Eso es lo que gano. Envíeme todo lo que tenga. Si es tan sólido como dice, abriré la investigación de inmediato. Gerardo colgó y se permitió una leve sonrisa. La trampa estaba puesta. Cada ángulo cubierto, cada salida bloqueada. Mariana intentaría huir, intentaría manipular, intentaría hacerse la víctima, pero a donde sea que volteara, encontraría otra pared cerrándose sobre ella. Su celular sonó. Era Jimena. Gerardo, tenemos que hablar en persona. Está bien. ¿Cuándo? Mañana, al mediodía. ¿En la casa? ¿Sin abogados? Bien. Pero Benjamín no estará ahí. Se está quedando con Beto y Catalina. Está bien. Ok, está bien. Hizo una pausa. Gerardo, lo siento. No me di cuenta. Hablaremos mañana. Colgó y se quedó mirando por la ventana de su oficina la tarde, que se asentaba sobre su tranquila calle residencial. Jimena estaba despertando. Eso era bueno. Necesitaría su testimonio eventualmente. Su declaración sobre lo que había presenciado y había ignorado, sobre cómo su madre la había manipulado, la había usado, la había convertido en una cómplice pasiva. Pero primero, tenía que terminar de preparar el escenario para la actuación final de Mariana. Al día siguiente todo comenzaría a moverse muy rápido, y Mariana Montes estaba a punto de aprender que los monstruos no siempre ganan. A veces la gente que cazan, aprende a devolverles la cacería. Gerardo llegó a su casa a las 11:45 de la mañana siguiente y encontró a Jimena ya allí, sentada en su carro en la entrada. Se veía fatal. Ojos rojos, el cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. ¡Qué bueno! Debería estar perdiendo el sueño. Entraron juntos. El silencio entre ellos era pesado con todo lo que no se había dicho. Gerardo hizo café por costumbre mientras Jimena se sentaba a la mesa de la cocina retorciéndose las manos. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Gerardo, manteniendo un tono neutral. ¿En su casa? ¿Ella? Ella quería venir, pero le dije que no. Le dije que necesitaba hablar contigo a solas. Jimena levantó la vista y tenía lágrimas en los ojos. Gerardo, he sido tan estúpida, tan ciega. Vi cosas, escuché cosas, y yo solo puse excusas. Quería creer que estaba ayudando, que amaba a Benjamín, que esta era una disciplina normal. La disciplina normal no deja a un niño sangrando y deshidratado. Lo sé. Lo sé ahora. He estado pensando en todo lo que dijo Benjamín, en todo lo que pasó, y no puedo. Su voz se quebró. No puedo creer que la dejé lastimar a nuestro hijo. Soy su madre. Se suponía que yo debía protegerlo. Gerardo se sentó frente a ella. Estabas condicionada. Tu madre te ha estado manipulando toda tu vida. Es lo que hace.
Encuentra vulnerabilidades y las explota. Con Benjamín, fueron su juventud y su confianza. Contigo. Es tu necesidad de toda la vida de tener su aprobación. Eso no lo justifica. No, no lo hace. Gerardo se inclinó hacia ella. Jimena, necesito que seas completamente sincera conmigo. ¿Sabías que lo estaba lastimando antes del vídeo de Facebook? Ella asintió lentamente, miserable. ¿Lo sospechaba? Llegaba a la casa y lo encontraba alterado y ella me decía que se había portado mal. Me contaba estas historias sobre él siendo irrespetuoso, robando, mintiendo. Y yo quería creerle por qué. Porque dudar de ella significaba admitir que mi madre era un monstruo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La elegí a ella por encima de nuestro hijo. ¿Qué clase de madre me hace eso? Una madre que necesita tomar mejores decisiones de ahora en adelante. La voz de Gerardo se suavizó un poco. Benjamín va a necesitar mucho apoyo, terapia, tiempo, y va a necesitar saber que le crees y que estás comprometida con su seguridad por encima de cualquier otra cosa. Lo estoy. Te lo juro, Gerardo, lo estoy. Le he dicho que se mantenga alejada. Corté el contacto. Incluso, ella titubeó. Encontré algo en sus cosas. En su casa, la estaba ayudando a limpiar un closet y encontré una caja de recuerdos. Joyas que no le pertenecían. Fotos de gente que no reconocí. Y un diario. Gerardo se quedó muy quieto. ¿Qué clase de diario? Solo leí unas cuantas páginas antes de asustarme y devolverlo a su lugar. Pero Gerardo, ella escribió sobre lastimar a la gente. Sobre cómo la hacía sentir. Sobre la muerte de mi papá y lo fácil que fue empujarlo. A Jimena le temblaban las manos. Mató a mi papá. Ha estado matando gente y yo la he estado defendiendo. ¿Todavía tienes acceso a su casa? Tengo una llave. Está en su club de lectura ahora mismo. No estará por al menos 2 horas más. Gerardo se puso de pie. Ve por el diario. Ve por la caja de recuerdos. Tráete todo. Tráelo para acá. Esta es la evidencia que la va a hundir por completo. Jimena se veía aterrorizada. Si descubre que me lo llevé. No podrá tocarte. No a donde ella va. Gerardo sacó su celular. Voy a llamar al detective Vargas. Él te verá ahí. Que se haga una recolección oficial de evidencia. Estarás protegida. Jimena, ¿quieres proteger a Benjamín o no? Ella asintió, secándose los ojos. Está bien. Está bien, lo haré. Gerardo hizo la llamada mientras Jimena se recomponía. Vargas accedió a verse con ella en la casa de Mariana de inmediato. Llevaría el equipo adecuado de recolección de pruebas. Eso era, la pieza final que necesitaba. Después de que Jimena se fue, Gerardo se permitió sentir todo el peso de lo que estaba a punto de pasar. Había pasado 2 semanas desmantelando sistemáticamente toda la existencia de Mariana, preparando su caída desde todos los ángulos posibles, evidencia médica, testimonios de testigos, registros financieros, análisis de patrones, y ahora su propia confesión escrita. No habría escapatoria para ella. Ni manipulación, ni hacerse la víctima, ni salir con su encanto. Había torturado a su hijo, y Gerardo se iba a asegurar absolutamente de que lo pagara de todas las formas posibles. Su celular vibró. Era el doctor Guzmán. Los resultados de sangre ya llegaron. Niveles masivos de digoxina, suficientes para provocar un paro cardíaco. Esto fue un asesinato. Gerardo sintió que una sombría satisfacción se instalaba en sus huesos. Envíe los resultados al detective Vargas y a Federico Morales en la PGR de inmediato. Ya lo hice. Señor Reyes, tenía razón en todo. Lo sé. 3 horas más tarde, el detective Vargas llamó. Gerardo, estoy en la casa de Mariana Montes con tu esposa. Ya recolectamos el diario, la caja de recuerdos y cerca de 20 piezas de evidencia más. Esta mujer, Cristo bendito, Gerardo, lo documentó todo. Cada persona que lastimó, cada muerte.
Guardaba trofeos. Comportamiento de asesina en serie, dijo Gerardo con calma. Es una psicópata narcisista clásica. Los trofeos le ayudan a revivir los asesinatos. El diario es su forma de afirmar su superioridad. Cree que es demasiado lista como para que la atrapen. Bueno, pues se equivocó. La vamos a arrestar esta misma noche. La PGR ya está formulando los cargos. Gerardo, estamos hablando de 6 cargos de asesinato, múltiples cargos de abuso a ancianos, abuso infantil, agresión y explotación financiera. Nunca más volverá a ver la luz del sol. ¡Qué bueno! Asegúrate de que el arresto sea público. Asegúrate de que todos vean exactamente lo que es. Ya está planeado. Los medios estarán ahí. Esta noticia va a ser enorme. Gerardo colgó y se sentó en la tranquilidad de la oficina de su casa. Benjamín estaba a salvo en la casa de Beto y Catalina, jugando videojuegos con sus hijos. Empezando a sonreír de nuevo. Jimena por fin estaba enfrentando la verdad sobre su madre. El sistema legal se estaba movilizando para aplastar a Mariana por completo. Todo estaba cayendo en su lugar. Pero Gerardo aún no había terminado. Había un elemento más en su plan. Un último giro que aseguraría que Mariana entendiera exactamente lo que había perdido y quién había orquestado su destrucción. Abrió su correo electrónico y redactó un mensaje para Mariana, sabiendo que lo recibiría antes de su arresto. Señora Montes. Para cuando lea esto, la policía estará en camino para arrestarla. Se le imputarán 6 asesinatos, abuso infantil y una lista de otros crímenes demasiado larga para enumerar aquí. Usted se creía intocable. Creía que podía lastimar a mi hijo y no enfrentar consecuencias. Se equivocó. Cada persona a la que lastimó, cada víctima que pensó que era demasiado débil o que ya estaba muerta como para importar, las encontré a todas. Conecté cada uno de los hilos, la evidencia en la sangre, las declaraciones de los testigos, las propias entradas de su diario documentando sus asesinatos. He pasado 2 semanas asegurándome por completo de que no haya escapatoria para usted. Ningún vacío legal, nada de hacerse la víctima, nada de salir bien librada con su encanto. Usted amenazó a mi hijo. Dijo que me haría daño a mí también. En su lugar, yo la he destruido. Quiero que sepa esto mientras esté sentada en su celda por el resto de su vida. Usted sola se buscó esto. Usted eligió la violencia. Usted eligió aprovecharse de los vulnerables. Y cometió el error catastrófico de meterse con el hijo de alguien que entiende a los depredadores mejor de lo que usted misma se entiende. No está 3 pasos por delante. Nunca lo estuvo. Solo estaba lastimando a personas que no podían defenderse. Ahora ha conocido a alguien que sí puede. Bienvenida a la justicia, Mariana. Gerardo Reyes. Presionó enviar y se reclinó en su silla. En unas horas, la policía la arrestaría. Los medios darían la noticia. La comunidad retrocedería con horror y Mariana por fin entendería lo que se sentía ser impotente, estar atrapada y que nadie creyera sus protestas de inocencia. Sonó su celular. Benjamín, llamando desde la casa de Beto. Hola, campeón. Papá. Beto me dijo que me puedo quedar otra noche. ¿Puedo? Me están dejando comer helado y estamos viendo películas. Gerardo sonrió, escuchando una felicidad real en la voz de su hijo por primera vez en meses. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, Benjamín. Ya estás a salvo. Tu abuela ya no te podrá hacer daño. Nunca más. Nunca más. ¿Te lo prometo? Sí, papá. Te quiero. Yo también te quiero, campeón. Más que a nada. Después de colgar, Gerardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. En unas horas, todo cambiaría. La pesadilla terminaría y Mariana Montes finalmente pagaría por décadas de violencia. Gerardo había hecho lo que se propuso, proteger a su hijo y llevar a un monstruo ante la justicia. Pero más que eso, había demostrado algo importante. Los depredadores solo ganan cuando la gente buena mira hacia otro lado. Gerardo se había negado a mirar hacia otro lado,
y al hacerlo, se había asegurado de que el reinado de terror de Mariana terminara permanentemente. La trampa se había activado, el monstruo estaba atrapado y Benjamín estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. El arresto ocurrió a las 9 de la noche, captado en cámara por 3 noticieros locales a los que el detective Vargas les había dado el pitazo. Gerardo lo vio en vivo por televisión mientras Benjamín dormía arriba en su propia cama, sintiéndose finalmente lo suficientemente seguro como para regresar a casa. Mariana abrió la puerta en una bata de seda, claramente sin esperar visitas. La mirada de sorpresa en su rostro cuando vio a la policía fue satisfactoria. La conmoción se convirtió en rabia cuando le leyeron sus derechos. 6 cargos de asesinato, múltiples cargos de abuso infantil, agresión física, y más. «Esto es ridículo», gritó a las cámaras. «Me están tendiendo una trampa. Mi yerno está haciendo esto porque yo discipliné a su hijo. ¿Se está inventando todo esto?». Pero sus protestas sonaban vacías, especialmente cuando el detective Vargas sostuvo el diario en alto para las cámaras. «Tenemos pruebas físicas, señora Montes, incluyendo sus propias confesiones escritas de múltiples homicidios». La expresión de su rostro en ese momento, al darse cuenta de que la habían atrapado, de que estaba verdaderamente acorralada y sin salida, se le quedaría grabada a Gerardo para siempre. Era la mirada de un depredador finalmente atrapado en su propia red. Jimena estaba sentada junto a Gerardo en el sillón, viendo cómo se llevaban a su madre esposada. Estaba llorando, pero también había algo parecido al alivio en su expresión. «Debía haberlo protegido», susurró. «Desde el principio, debía haber visto lo que ella era. Lo estás viendo ahora. Eso es lo que importa de aquí en adelante. Benjamín algún día me perdonará. Eventualmente, con tiempo, con terapia y mucho trabajo de tu parte para demostrar que has cambiado». Gerardo la miró. «Tienes que ser su madre ahora, Jimena, no la hija de tu madre. ¿Puedes hacer eso?». Ella asintió. «Haré lo que sea necesario». La transmisión del noticiero cortó a una entrevista con Federico Morales, de la Procuraduría General de la República. Mariana Montes representa uno de los casos de violencia en serie más perturbadores con los que nos hemos topado en este estado. Atacó sistemáticamente a personas vulnerables durante décadas, ocultando sus crímenes tras una fachada respetable. Gracias al trabajo diligente de múltiples agencias del orden público y testigos clave, ahora enfrentará a la justicia por sus delitos. El celular de Gerardo vibraba con mensajes. Colegas felicitándolo. Amigos preguntando por Benjamín. Beto enviándole un mensaje de texto sencillo: «Lo lograste, güey. Protegiste a tu hijo». Pero el mensaje más importante vino de Karina Aguilar. «Gracias. Ahora no podrá lastimar a nadie más. Gracias a usted, todas sus víctimas por fin tienen justicia». Gerardo le respondió: «Todo lo que hice fue iluminar lo que realmente era». Ella misma se destruyó. Lo cual no era del todo cierto. Gerardo había orquestado cada paso de la caída de Mariana, había movido los hilos y manipulado las circunstancias, y se había asegurado de que cada posible vía de evidencia apuntara directamente hacia ella. Pero al final, la evidencia era real. Los crímenes eran reales. Las víctimas eran reales. Solo se había asegurado de que nada de eso pudiera ser ignorado o justificado. Arriba, Benjamín se movió en sueños, pero no se despertó. Gerardo fue a revisarlo, encontró a su hijo acurrucado con su peluche favorito, con el rostro en paz. Las pesadillas ya estaban disminuyendo. Los niños eran resilientes cuando se sentían seguros, y Benjamín estaba a salvo. Ahora, Gerardo se aseguraría absolutamente de ello. Regresó a su oficina y abrió el expediente que había estado armando durante 2 semanas. Cada pieza de evidencia, cada declaración de testigo, cada conexión que había hecho, se lo entregaría todo al Ministerio Público, se aseguraría de que tuvieran todo lo necesario para garantizar que Mariana no volviera a ver la libertad jamás. Pero había una cosa más que necesitaba hacer. Abrió un documento en blanco y empezó a teclear un informe detallado sobre el abuso de Benjamín, las tácticas psicológicas que Mariana había usado, el impacto a largo plazo en su desarrollo y el plan de tratamiento a seguir. Lo entregaría al DIF y al nuevo terapeuta de Benjamín, un especialista en trauma infantil que Gerardo había investigado personalmente.
Esto se trataba de algo más que venganza. Se trataba de sanar, de asegurarse de que Benjamín creciera sano y fuerte, no roto por lo que un monstruo le había hecho. Gerardo terminó el informe cuando el amanecer asomaba por su ventana. Había estado despierto toda la noche funcionando a base de adrenalina y determinación, pero se sentía bien. Sentía que había hecho lo que se supone que deben hacer los padres. Proteger a sus hijos a cualquier costo. Su celular sonó. Era el detective Vargas. Gerardo. Ya está intentando llegar a un acuerdo. Quiere declararse culpable de cargos menores para evitar el juicio. Quería avisarte antes de que respondamos. Nada de acuerdos, dijo Gerardo de inmediato. Se va a juicio. La familia de cada víctima merece escuchar lo que hizo. El mundo merece saber lo que es. Esa fue mi recomendación también. Solo quería asegurarme de que estuvieras de acuerdo. Lo estoy. Haz que enfrente cada uno de los cargos en audiencia pública. ¿Hecho? Gerardo, extraoficialmente, llevo 25 años siendo policía. He visto a mucha gente mala, pero esta mujer, ella es otra cosa. Las cosas de ese diario. La voz de Vargas se volvió áspera. Hiciste lo correcto. Detuviste a un monstruo. Protegí a mi hijo, corrigió Gerardo. Todo lo demás fue solo para asegurarme de que el trabajo se hiciera a fondo. Después de colgar, Gerardo subió y se metió en la cama junto a Jimena. No habían dormido en la misma cama desde el día del abuso de Benjamín, pero ella había vuelto a casa anoche y habían hablado por horas sobre lo que seguía. Terapia de pareja, estrategias de crianza compartida, reconstrucción de la confianza. Su matrimonio podría no sobrevivir. Gerardo era lo suficientemente honesto como para admitir que Jimena le había fallado a Benjamín cuando más importaba y eso era difícil de perdonar, incluso si entendía la manipulación psicológica de por medio. Pero lo intentarían. Por el bien de Benjamín, lo intentarían. Se quedó dormido justo cuando la luz de la mañana llenaba la habitación. Su último pensamiento consciente fue sobre Benjamín durmiendo pacíficamente en el pasillo, seguro con el conocimiento de que los monstruos podían ser derrotados y que su padre siempre lo protegería. El juicio se llevó a cabo 6 meses después. Gerardo se sentó en la sala del tribunal todos y cada uno de los días viendo cómo fiscal tras fiscal presentaban la evidencia. Las entradas del diario donde Mariana detallaba sus asesinatos con precisión clínica. El testimonio del doctor Guzmán sobre el envenenamiento de Rolando. El relato devastador de Karina Aguilar sobre toda una vida de crueldad de su hermana. Los expedientes médicos de 4 pacientes de la tercera edad que murieron bajo el cuidado de Mariana. Los documentos financieros que mostraban cómo ella había heredado de cada víctima y el testimonio de Benjamín entregado a través de un circuito cerrado de televisión para que no tuviera que enfrentarse a su abusadora. El niño estaba más fuerte ahora, después de meses de terapia. Pero Gerardo aún así se sentó con él en la sala de vídeo, sosteniéndole la mano mientras Benjamín le decía al jurado exactamente lo que le había hecho la abuela. La defensa de Mariana fue predecible. Se pintó a sí misma como la víctima de un yerno vengativo que había manipulado la evidencia porque ella había disciplinado a su hijo. Su abogado argumentó que el diario era ficción creativa, que las muertes eran coincidencias, que Benjamín era un niño problemático al que habían aleccionado para que mintiera. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó por menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. 6 cargos de asesinato en primer grado, 15 cargos de abuso a ancianos, múltiples cargos de abuso infantil, agresión y explotación financiera. El juez la sentenció a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 80 años adicionales por los otros cargos. Mariana no mostró ninguna emoción durante la lectura de la sentencia, solo miró al frente con esa expresión fría y vacía que Gerardo había visto en otros 100 psicópatas. 0 remordimiento, 0 culpa, solo enojo por haber sido atrapada. Mientras los alguaciles se la llevaban, miró directamente a Gerardo por primera vez desde que comenzó el juicio. Él le sostuvo la mirada con firmeza, y vio el momento en que ella finalmente lo entendió. Había perdido por completo, irrevocablemente, y el hombre al que había amenazado, el padre al que había intentado destruir, había sido el arquitecto de su caída. Afuera del tribunal, Gerardo se negó a hablar con los medios. Esto no se trataba de él.
Se trataba de las víctimas, de todas ellas. Las 6 personas a las que Mariana había asesinado, las decenas a las que había abusado, y lo más importante, Benjamín. Condujo hasta la casa de Beto y Catalina, donde Benjamín se había estado quedando durante el juicio para evitar el circo mediático. Su hijo salió corriendo a recibirlo y Gerardo lo levantó en un abrazo. Ya se acabó, papá. Ya se acabó. Se va a ir a la cárcel para siempre. Nunca más te podrá lastimar a ti ni a nadie. Benjamín hundió el rostro en el hombro de Gerardo. Tenía miedo de que se saliera con la suya, como siempre lo hacía antes. No esta vez, campeón. Esta vez, todos vieron lo que realmente era. Y la justicia funcionó como se supone que debe hacerlo. Se fueron juntos a casa. Gerardo, Benjamín y Jimena, quien había testificado contra su propia madre y ahora estaba trabajando duro para reconstruir su relación con su hijo. La casa se sentía diferente ahora, más ligera. La oscuridad que la había infectado había desaparecido. Esa noche, después de que Benjamín se fuera a la cama, Gerardo se quedó en su oficina mirando las carpetas vacías del expediente. Le había entregado todo a la fiscalía. El caso estaba cerrado. Mariana estaba encerrada. Su teléfono sonó. Era Federico Morales de la PGR. Señor Reyes, quería llamarle personalmente para darle las gracias. Su trabajo en este caso fue extraordinario. Francamente, sin su experiencia y dedicación, Mariana Montes podría haberse salido con la suya durante muchos años más. Solo me alegra que la hayan detenido. Más que detenido. Debido a la publicidad en torno a este caso, otras 12 familias se han acercado con sospechas sobre parientes ancianos que murieron bajo su cuidado hace años. Estamos abriendo nuevas investigaciones. El alcance total de sus crímenes podría ser aún mayor de lo que pensábamos. Gerardo sintió una sombría satisfacción. ¡Qué bueno! Cada víctima merece justicia. De acuerdo. También quería informarle que las familias de las víctimas han creado una fundación en memoria de sus seres queridos. Quieren ponerle el nombre de Benjamín. La Fundación Benjamín Reyes para la Prevención del Abuso Infantil. Han preguntado si estaría dispuesto a formar parte de la mesa directiva. Gerardo pensó en eso, en convertir esta pesadilla en algo que pudiera ayudar a otros niños, a otras familias. Sería un honor, dijo. Después de colgar, Gerardo subió las escaleras y fue a ver a Benjamín una vez más. Su hijo dormía plácidamente, por fin libre de las pesadillas que lo habían atormentado durante meses. La terapia estaba funcionando. Estaba riendo de nuevo, jugando de nuevo, volviendo a ser un niño. Gerardo había hecho lo que se propuso, protegió a su hijo, llevó a un monstruo ante la justicia y se aseguró de que Mariana Montes nunca más volviera a lastimar a nadie. Pero más que eso, había demostrado algo importante. Que el mal no siempre gana. Que a veces los buenos son lo suficientemente listos, fuertes y comprometidos como para contraatacar. Que la justicia, la verdadera justicia, es posible cuando la gente se niega a mirar hacia otro lado. Pensó en lo que Mariana había dicho aquel día en la cochera cuando lo amenazó. No tienes idea de lo que estás haciendo. Se había equivocado. Gerardo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba protegiendo a su familia y había tenido éxito. Gerardo cerró la puerta de Benjamín en silencio y regresó a su propia recámara. Jimena ya estaba dormida, agotada por el peso emocional del juicio. Tenían un largo camino por delante, reconstruir la confianza, sanar viejas heridas, convertirse en los padres que Benjamín merecía. Pero ahora tenían tiempo, tiempo sin miedo, tiempo sin monstruos. Gerardo se acostó y cerró los ojos, permitiéndose por fin sentir todo el peso del alivio. Había terminado. Benjamín estaba a salvo. Mariana moriría en prisión. Se había hecho justicia. Y a veces, eso era suficiente. 5 años más tarde, Gerardo estaba de pie frente a una multitud de defensores del bienestar infantil, dando un discurso en la gala anual de la Fundación Benjamín Reyes. Benjamín estaba sentado en primera fila con Jimena, ahora de 13 años y floreciendo. Se había convertido en un defensor él mismo, hablando con otros sobrevivientes de abuso sobre la recuperación y la esperanza.
Cuando mi hijo tenía 9 años, dijo Gerardo, un monstruo llegó a nuestras vidas disfrazado de una abuela amorosa. Lo lastimó de manera sistemática, psicológica y físicamente. Lo amenazó con hacerme daño si decía la verdad. Creía que era intocable porque se había salido con la suya lastimando a la gente durante 40 años. Hizo una pausa, mirando a Benjamín, quien le devolvió la sonrisa con confianza y fuerza. Se equivocó porque subestimó dos cosas, el amor de un padre por su hijo y el poder de la verdad cuando la gente es lo suficientemente valiente para decirla. Mi hijo fue valiente. Las otras víctimas que dieron un paso al frente fueron valientes. Y juntos nos aseguramos de que el mal no ganara. La multitud aplaudió, pero Gerardo levantó una mano. No la detuve yo solo. Se necesitaron médicos, detectives, fiscales, trabajadores sociales y terapeutas. Todos trabajando juntos. Se necesitó un sistema que realmente escuchara cuando un niño decía que lo habían lastimado. Se necesitó de personas que se negaran a mirar hacia otro lado ante una verdad incómoda. Cruzó miradas con Benjamín. Y se necesitó a un niño de 9 años que sobrevivió al infierno y salió del otro lado lo suficientemente fuerte como para ayudar a otros niños a hacer lo mismo. Todo lo bueno que surgió de esta pesadilla. Esta fundación, los cambios en las políticas que hemos impulsado. Los cientos de niños a los que hemos ayudado, todo comenzó porque un niño fue lo suficientemente valiente para decir la verdad y un padre se negó a dejar que su abusadora ganara. Más aplausos. Gerardo bajó del podio, Benjamín lo alcanzó a la mitad del camino y se abrazaron mientras los fotógrafos capturaban el momento. Más tarde, mientras manejaban hacia casa, Benjamín preguntó, «Papá, ¿alguna vez piensas en ella?» Gerardo supo de inmediato a quién se refería. A veces. ¿Y tú? Ya no tanto. Principalmente solo pienso en que ahora no puede lastimar a nadie. En cómo está encerrada para siempre por lo que hiciste. Lo que hicimos, corrigió Gerardo. Tú fuiste quien tuvo la valentía de decirme la verdad. Sin eso, nada de lo demás habría sido posible. Benjamín se quedó callado un momento. Me alegra que seas mi papá. A Gerardo se le hizo un nudo en la garganta. Me alegra que seas mi hijo, y estoy orgulloso de la persona en la que te estás convirtiendo. Al llegar a casa, Jimena los esperaba con la cena. Había trabajado duro durante los últimos años para ganarse de nuevo la confianza de Benjamín. Y aunque su matrimonio finalmente había terminado en divorcio, habían aprendido a compartir la crianza de manera efectiva. Ahora era una buena madre, presente, protectora, dispuesta a pelear por Benjamín cuando era importante. Esa noche, después de que Benjamín se fuera a dormir, Gerardo se sentó en su oficina y sacó el expediente que guardaba bajo llave en su escritorio. El expediente de Mariana Montes. No lo había mirado en años, pero esa noche se sintió impulsado a revisarlo una vez más. Toda la evidencia, todas las víctimas, todo el dolor que causó, y toda la justicia que finalmente había recibido. Gerardo cerró el expediente y lo guardó bajo llave de nuevo. Ya no necesitaba mirarlo más. Ese capítulo estaba terminado. Mariana Montes moriría en prisión, olvidada por todos excepto por sus víctimas uno. Su nombre se había convertido en sinónimo de maldad, un cuento con moraleja sobre cómo los monstruos podían esconderse a plena vista. Pero el nombre de Benjamín significaba algo diferente ahora. Esperanza. Supervivencia. El poder de decirle la verdad a la maldad. Y esa, pensó Gerardo, era la mejor venganza de todas. No solo derrotar al monstruo, sino asegurarse de que sus víctimas se convirtieran en héroes. Que el dolor se transformara en propósito. Que la pesadilla de una familia se convirtiera en un faro de esperanza para miles de personas más. Gerardo apagó las luces de su oficina y subió las escaleras. La puerta de Benjamín estaba entreabierta, y podía escuchar a su hijo respirando profundamente en sueños, a salvo, feliz, entero. Eso era todo lo que Gerardo había deseado alguna vez. Había peleado contra un monstruo y había ganado, había protegido a su hijo y se había asegurado de que la justicia prevaleciera. Y al hacerlo, había demostrado que el amor era más fuerte que el odio, que el bien podía triunfar sobre el mal y que, a veces, los héroes no eran más que padres comunes y corrientes que se negaban a dejar que sus hijos se enfrentaran a los monstruos solos.
Gerardo cerró la puerta de Benjamín y se alejó, dejando el pasado atrás. Mañana sería un nuevo día, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro lucía brillante. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, chequen los vídeos recomendados en pantalla. Y por allá nos vemos.